contentos, muy felices de estar una vez más con ustedes. Es un agrado, es de mucho placer el poder compartir cada domingo este espacio de Huellas, porque usted se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, la verdad es que presenciar, escuchar y recibir de parte de quienes han sido beneficiados por el amor de Dios, recibir el relato, recibir la información o la experiencia, mejor dicho, que han tenido con Dios, la manera en que Dios ha ido tejiendo en sus vidas, ha ido marcando en sus vidas, que ha ido moldeando sus vidas, es muy, muy reveladora y muy sanadora también. Así que nos alegra mucho estar nuevamente y hoy día junto a mi esposa, mi amada, como siempre, sí, acompañando juntos en este espacio. Y doy muchas gracias a Dios por ello, porque podemos estar como matrimonio, como compañeros, como hijos de Dios, llevando adelante y siendo embajadores del reino de Dios a través de este espacio. Y así que le damos la bienvenida a mi hermano Juan, Juan Béjar, quien hoy día ha sido muy generoso. Ha aceptado este desafío, ha aceptado esta invitación de poder compartir con nosotros la historia, el guión que Dios ha ido escribiendo en él y a través de él. Así que quiero pedir primero a mi esposa que nos salude y luego también a mi hermano Juan que nos salude para pasar de inmediato a compartir lo que Dios tiene para esta ocasión. Sí. Dar la bienvenida a hermano Juan, a su esposa también ahí que está tras bambalinas y darle también las gracias a él, bueno, a ellos como matrimonio por compartir su historia. Dicen por ahí de que cada persona es un universo y cada persona tiene vivencias que aunque sean similares a otras, cada persona las vive de una manera diferente. Amén. Y a través de los distintos huellas, a través de los distintos testimonios que hemos, gracias al Señor, presentado y gracias a la disposición de cada una de las personas, hermanos y amigos que han estado acá, hermanas y amigas también, que si no me van a acusar de que solamente hablo de hombres, sino que hermanas, hermanos, amigos, amigas. La verdad es que nosotros vemos que en cada una de esas presentaciones, en cada uno de esos testimonios, podemos ver la mano poderosa de Dios. Y podemos ver también que Dios hace con cada persona de una manera distinta, y trata de una manera distinta. Particular. Exactamente, singular, claro. Y de la manera en que a mí me hace bien, en que a José le hace bien, en que a Juan le hace bien, en que a Clara le hace bien, y en el que a cada uno de los que hemos estado y de los que estará nos hace bien, y nos hace también entender y nos hace clic. Y yo sé que cada uno de estos testimonios son tan importantes y tan enriquecedores, porque alguien puede decir, pero es que voy a escuchar lo que le pasó a la persona, a tal hermano, a tal hermana, pero cuando empezamos a escarbar y empezamos a analizar lo que Dios ha hecho en nosotros, uno se queda literalmente con, como decimos los kines, la tosis mandibular, se nos cae la boca, ya nos abre la boca, se nos cae la boca y nos quedamos con la boca abierta, porque realmente uno se empieza a notar
la mano de Dios ahí. Y lo que hoy vamos a escuchar no es un testimonio que no nos va a dejar nada, sino que muy por el contrario, le va a servir, como siempre yo he dicho, a alguien o a algunos, Amén. o a algún sector en particular, y a alguien o a alguno le va a hacer sentido. Entonces, yo les invito a los que nos están mirando, a los que a lo mejor se van a topar con nosotros en algún momento cuando están en las redes sociales, que se queden. Si se han topado con nosotros, no es porque nosotros seamos especiales, sino porque Dios hoy quiere decirte algo. Así que le invitamos y te invitamos a que se conecten, a que se queden y veas que Dios es poderoso, de que Dios es fiel. Y muy bienvenido, hermano Juan. Gracias. Y muchas gracias por su disposición a contar su historia. Sé que es enriquecedora y sé que nos va a dejar muchas cosas positivas en el Señor. Amén. Bienvenido, bienvenido. Sí, le damos la bienvenida y mientras escuchaba a mi esposa, se me venía el pensamiento que no es la historia de Juan la que vamos a escuchar hoy día, sino que es la historia de Dios en Juan y a través de Juan. Y así es con todos los huellas. Seguramente ya hay muchos conectados, escuchando, anhelantes de escuchar, y domingo a domingo tenemos algunos que son muy fieles y de distintos lugares del país también. Así que le invitamos a que le salude Juan a cada uno de ellos. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder declarar lo que Él ha hecho en mi vida. Declarar que Él es el que restaura, Él es el que levanta, el que transforma, el que edifica, el que enseña, y Él es el que nos quita de nuestros corazones toda la amargura, el dolor, todo, porque Él es el que hace la herida y Él es el que cura la herida. Y le doy gracias a Dios y también a todos los que, el pueblo que se dedica a escuchar huellas, que lo vean de parte de Dios, porque todos tenemos un tiempo para declarar lo que el enemigo hizo con nosotros, pero también dar victoria de lo que Dios provocó a través de todo aquello. Así es. El pueblo de Dios reciba de parte de Dios esta humilde huella que hoy día voy a declarar delante de un pueblo. Amén. Y delante de Dios primeramente, porque Él hoy día va a escuchar, y yo sé que hoy día Él va a sentirse feliz, que Él se siente alegre cuando sus hijos abren su boca para declarar lo que Él ha hecho. Aunque yo diga que Dios hoy día me dio trabajo, es una gran victoria, porque Él es el que da el trabajo y da todas las cosas. Yo bendigo a ese pueblo que se va a dedicar ese tiempo de escuchar y poder analizar y poder sacar lo bueno para cada uno de ellos. Ojalá Dios ponga en mí sabiduría, inteligencia en estos momentos, porque no quiero hablar nada de mí, sino que la gloria sea para Él. Eso, Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, es un hijo de Dios, amado por el Padre. Dios lo ha rescatado, lo ha promovido. Como dice el Salmo 40, Dios ha rescatado a Juan del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40. Y porque proviene de una familia que no era cristiana, que no tenía relación con la fe cristiana, con la fe en Jesucristo, y
y la verdad es que en ese contexto, en la niñez, vivió experiencias que fueron dolorosas, que fueron dejando marcas, pero que no fueron marcas buenas, sino que fueron marcas que dejaron heridas, ¿no es cierto? Y quisiera invitarlo, si pudiese compartir con nosotros, en alguna medida, cómo fue ese tiempo de niñez, cómo fue ese tiempo difícil que le tocó enfrentar siendo apenas un niño y hasta la etapa de la adolescencia. Bueno, como Dios ya me había ordenado ahora en el día, cómo poder yo hablar, porque le decía al Señor, Señor, hay tantas cosas que yo pudiera declarar y tantas cosas que yo pudiera callar, pero él me dijo, él me ponía en mi mente, decía, tu casa, del vientre, él me dio una palabra primero, y yo dije, Señor, porque él dijo que él me conocía de antes que yo me sea formado, él ya me había conocido. Correcto, sí. Entonces eso me da a mí alegría de que todo lo que pasó, él estaba ahí. Yo cuando era un niño, o sea, yo soy el quinto de 9 hermanos. Quinto. Y antes de que naciera yo, mi mamá se le murió un hijo en el vientre de su guatita. Y de ahí nací yo. Pero en ese tiempo yo tenía un padre que era muy machista, padre que trabajaba, pero él consideraba mejor a su amigo que a su casa. Trabajaba, ganaba dinero, pero llegaba con poco dinero a la casa. Claro. Era como que si no hubiese trabajado. Y cuando nací yo nací siendo un hijo no deseado. Wow. No deseado, y cuando yo tenía 11 meses, yo gateaba y yo caí a un pozo, a una noria, que por un hermano mayor que mi mamá lo manda a comprar, y era porfiado. Entonces, por porfiado, yo estoy aquí, por un porfiado. Porque a veces habemos cristianos porfiados, pero porfiados para bendecir a otros. Y él salió por el otro lado, y cuando iba caminando él sintió que caían unas gotas de agua y fue a mirar, y yo estaba bajo el pozo. Wow. Y él corrió a avisarle a mi madre se tira, pero una madre, se tira ella. Sí, claro. Tira al pozo, tiran una escalera y me sacan. Wow. Me sacan y ahí estuvieron conmigo sacándome el agua del estómago. Y ya tan niñito yo pensé que uno piensa que a lo mejor podía haber quedado con secuelas, con problemas, y de ahí empezaron los pasos a seguir, que después fui creciendo. Mi papi no me quería, porque yo era como rubio, era rubio yo. Y él era moreno. Varios hermanos míos son morenos. Fuimos como 3 hijos que salieron rubios. Claro. Entonces él no me quería. Mi mamá tenía que esconderme. En las tardes, cuando yo llegaba él con un trago, él me llamaba, yo caminaba, tenía unos 4 años, 5 años, y él echaba vino en mi cabeza, vino tinto, para que se me pusiera mi pelo negro. O me daba ají. Come, me decía, come, me metía un ají en la boca, y mi mamá tenía que esconderme a veces, me escondía en las tardes, porque cuando llegaba ebrio él, lo primero que hacía era, quería
o si me veía llorando, él me tomaba de un lado y me tiraba para otro lado. Y mi mamá sufrió harto en ese sentido conmigo, porque al ver que él me rechazaba de tal manera que podía haber pasado algo peor. Y ahí fui creciendo con esa tristeza y yo lo quería mucho a él. Yo corría cuando él llegaba del trabajo, corría y él... Nada. Entonces, yo en ese tiempo, ya a los 6 años, cuando ya empecé a entrar al colegio, yo ahí en el colegio sufrí mucha discriminación, en el sentido de que cuando yo estaba en tercero básico, yo me costó aprender, porque al ver que mi papá le golpeaba mucho a mi mamá, yo me aferré a mi mamá. Claro. Yo quería defenderla, porque yo veía que él le pegaba y nosotros ver eso, Protegerla. ver que a alguien le esté pegando a su mamá, uno se quiere hacer cosas, pero ya siendo un niño, Claro. ¿qué más puede hacer? Nada. Y yo cada vez que llegaba al colegio, yo era un niño que caminaba por alrededor de las panderetas del colegio y miraba por los hoyitos de las panderetas a ver si mi papá iba a pegarle a mi mamá. Yo quería solamente escapar del colegio e irme, ir y estar allá. Claro. Y era algo tan fuerte que pasaba en mí que yo no jugaba, parecía un niño autista. Wow. Y los más grandes me pegaban, me empujaban. Y eso pasó en tercero. Y después en la sala, pues, la sala de curso, yo nunca pude aprender. No hubo nadie que me diera afecto, me diera cariño, nadie, solo era todo en contra. Se me empezaron a salir las pestañas de mis ojos, se me pegaban con cuando le salen como la calle. Sí. Me pegaba en las mañanas, yo no podía abrir mis ojos y cuando se me despegaban se me iban cayendo. Entonces yo llegaba al colegio y me hacían burla. Me hacían bullying, más no podía aprender a leer y la monja me puso en las filas de los porque habían filas de aplicado, medio aplicado y filas de burro, que llamaban ellas. Y ahí en la fila de los burros estaba yo. Y yo miraba y yo no podía aprender, porque tenía en mi cabeza eso, ese sufrimiento, y yo no podía, y yo deseaba estar en los medios aplicados, pero no podía, no podía aprender. Y ella de repente decía, ya, ¿quién sabe algo? Alguien de la fila de los burros saben, y los demás se reían. Y pegaban en las manos, cuando no sabía, le pegaban las monjas en las manos con una varilla al invierno, y yo decía en ese tiempo como niño, me pegan aquí en la escuela, y después llego a la casa y me pegan a mí. A todos me pegan y nadie me dice nada. Entonces era un niño que estaba amargado, triste, siempre era un niño triste, solo y para adentro. Mientras escucho su relato, se me viene a la mente el plan de Dios a través de los padres, que es transmitir su amor. Bueno, Dios ha planeado que su amor sea transmitido a los hijos a través de los padres. Amén. Y cuando el amor de Dios, y qué bueno que podemos tener la posibilidad de conversar acerca de esto, porque es muy importante que cada padre que esté escuchando sepa esta verdad, sepa que Dios ha planeado amar a los hijos a través de los padres. O sea, en otras palabras, los padres somos los responsables de traspasar el amor de Dios
a los hijos, y no el maltrato, no la agresión, no el rechazo, no el abuso, porque cuando los padres son fieles en traspasar el amor de Dios a los hijos se desarrollan de manera sana, de manera saludable, son felices, tienen buena autoestima, aman a Dios también, porque lo que reciben no es un amor emocional, no es amor humano, sino que es el amor de Dios. Sin embargo, el enemigo tiene que estar muy, muy enojado con usted, hermano Juan, porque desde pequeño, desde niño, no solo lo permitió que esté en un contexto donde fue maltratado, donde fue rechazado, donde presenció maltrato, violencia hacia su madre, fue maltratado en el colegio, no tenían que refugiarse, por lo tanto, se generan muchas raíces de rechazo, muchas heridas en la vida de un niño y que lo marcan para el resto de sus días. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere eso. Y lamentablemente en este caso le tocó, el enemigo se ensañó en ese sentido. Y además, literalmente, Dios lo libró del pozo, lo libró de la muerte, siendo tan pequeño, lo que me indica que el plan que Dios tiene con su vida es tremendo. El propósito que Dios tiene, siento que el enemigo le tiene mucho miedo, porque ha querido destruir su vida desde muy niño. Desde el principio ha querido destruir su vida. Sin embargo, Dios no desecha y no desperdicia ninguna de las experiencias que nosotros hemos vivido, y de todas ellas Dios las convierte en bendición, las convierte en don para bendecir a otras vidas, en consolación. El consuelo que Él nos da se transforma en consolación para otros. Quisiera hacer un llamado a los papás, primero, a que consideremos esto que hay en el corazón de Dios para los padres, esta responsabilidad tremenda que Él nos da de amar a los hijos, no con un amor humano, sino amarlos con el amor de Dios. Es ese amor el que edifica la vida de los hijos de manera sana y los conecta con el propósito de Dios. Hermano Juan, ¿en qué se refugió durante todo ese tiempo? ¿Cuál fue su descanso? ¿Tuvo algún tiempo de descanso? ¿Tuvo alguna oportunidad de descansar, de sentir calma en medio de toda esa tormenta que le tocó vivir? Yo cuando yo estaba pequeño, mi padre me llevó al supermercado a comprar. Y yo siempre he recordado en mi mente que ahí es ahí donde él puso una vergüenza en mi corazón, en mi alma. Puso algo que me cambió la vida, pero para mal. Porque me llevó al supermercado él y él me pasa la lista a mí de los productos que yo iba a comprar. Yo no podía leer. Entonces yo tomé la lista, empecé como a leer y él me dijo, ya dime qué es. Y yo me quedé paralizado ahí, y él va y me quita el papel y me dice, tallarines, y ahí me dijo cosas. Yo deseaba salir
de ese supermercado rápido, salir, que ese supermercado se cayera, se incendiara, pero yo no quería estar ahí. Y decía, ¿cuál es el otro producto? Y yo no, algo eterno que yo vivía en ese supermercado. Y después regresamos a la casa y él tenía unos amigos invitados con niños de la misma edad mía, y él, delante de todos los niños, de los papás de ahí, le dijo a los niños, oye, ¿tú sabes leer? Sí, le dijo, ¿y tú? Sí, yo sí. Pa, no sabe ni leer. Y me avergonzó delante de ellos. Sí. Wow. Yo no quería jugar con ellos, no quería acercarme a ellos porque ellos me declaraban lo que mi papi había dicho. Claro. Y yo empecé a aislarme de los niños, no jugar, jugaba solo, me creaba personajes solo, jugaba debajo de la cama solo, hablaba con alguien solo. Yo me creaba mi propio amigo, ese amigo que no me iba a decir nada, que no lo iba a criticar. Ese amigo que yo había creado. Claro. Entonces, fueron situaciones como fuertes que pasaron en mi vida ahí como niño, pero hubo un momento en que me gustaba jugar a la pelota. Entonces un joven de donde yo vivía me llevó a jugar. Y él me dio tanto afecto, él, que me enseñó a jugar. Yo hacía todo lo que él me decía cuando jugábamos. Salíamos campeones, éramos chiquititos, me dieron una copa una vez, y eso a mí me hizo un escape de todo. Yo jugar a la pelota era mi pasión, era mi salida, era mi alegría, era mi gozo, era todo. Yo en las mañanas me iba al colegio con el equipo abajo del uniforme. Del uniforme. Y llegábamos a la escuela, jugábamos antes de entrar a la clase, después jugábamos el primer recreo, segundo recreo, después que salíamos de clase se jugaba otra vez, nos íbamos para la casa, me llamaban los amigos y allá iba a jugar otra vez, y como yo era, y bueno, en ese tiempo, eran ellos los que me decían a mí que yo era bueno para jugar, era creativo, era diferente, entonces ahí tuve muchos amigos, por eso, por la pelota. Me querían, me respetaban, querían ser como yo, que yo un día le dije a un niño, le dije, él era inteligente, y le dije, tú no debes salirte del colegio, tú tienes que seguir estudiando. Y otro se acerca y le dice, ¿qué venía a dar ejemplos tú? Cuando no empieza a decirme cosas, yo le dije, es que yo le estoy diciendo a él para que él no sea como yo, para que no le pase lo mismo que a mí. Claro. Eso yo le estaba dando a él un consejo más que un ejemplo. Y eso me refugió, porque en el colegio el profesor me pagaba para que jugara en los campeonatos, y eso me hacía salir, pero cuando venía el momento en que yo me iba a relacionar con gente, yo ahí ya no era yo nomás. Solo eso es la escapatoria que yo, gracias a Dios, me puso eso él a mí, porque o si no yo quizás qué rumbo hubiese tomado la vida. Wow. Sí. Hubieron muchas ofertas de droga, de alcohol, de robar, de saquear almacenes de repente, y yo siempre había algo que me dejaba atrás. Que iban y yo tenía un temor, un miedo y no iba. El otro día me decían, no, que tú no fuiste, el pajarón, nadie ha herido. Pero un miedo, siempre había un miedo, siempre había un temor. Iban a unos lugares, empezaban a sacar sus cositas, a fumar algunos niños, y cuando llegaban al lado mío yo decía que me dolía la guata, que yo no podía fumar porque era enfermo, y inventaba cosas. Y ahí ya no, me alejaba de ahí, siempre me alejé de esas situaciones, y yo, bueno, en ese tiempo no la entendía, no sabía quién era Dios, no podía
reconocer a ningún santo, que mi papi era muy devoto de un santo. Él era devoto del santo, le llevaba vela y todo, pero de que haya en la familia alguien que pudiera yo pensar en este momento de que él hubiese hablado de Jesús, de Dios, no había nadie. Entonces el refugio mío fue jugar, jugar, jugar. Jugar la pelota. Cuando jugaba era el centro de todos los juegos. Fuera hacían barra, decían mi nombre, y yo me sentía arriba, pero yo llegaba a mi casa a declarar lo que yo había hecho en la escuela, y mi papi, eso es. Y tuve oportunidades de jugar muchas veces, pero él, una vez le pedí que acaso podía comprarme él unas zapatillas, y él me lo negó. Después le pedí porque me comprara chuteadores, también me lo negó. Y cuando mi mamá me compraba zapatos, zapatillas, me decía, pobre que las traigáis sucias. Yo jugaba a pata pelada. Casi la mayor parte jugué a pata pelada. A pies pelados, después me ponía las zapatillas porque yo sabía que ella me había dicho que las cuidara. Y no eran para jugar a la pelota. Yo decía, ¿cómo los otros niños juegan a la pelota con zapatillas? Yo no. Y ellos me decían, parece guaso, dijo, que juega pata pelada. Y me decían, pero ese fue mi refugio hasta cuando me casé. Y cuando me casé, yo ya dije, ya esto ya no, aquí eso lleva a otras cosas, pero ya uno más adulto. Y eso, pastor, ahí fue lo que me sacó a mí, cuando me refugié yo. Gracias a Dios, que no fue nuestra cosa peor. Sí, aún a pesar de no conocer a Dios, uno ve la mano de Dios guardándolo, e instándolo, y instándolo a no meterse en esas otras cosas que lo habrían llevado, como usted dice, quizás a drogas, a alcoholismo, a delincuencia. Y qué triste que la forma en que fue tratado por su papá en este caso, qué triste que nadie en el colegio se haya dado cuenta, qué triste la forma en que esa profesora los hayan estigmatizado. Dice la Biblia que tal cual es su pensamiento, tal es él. Y a veces, de alguna u otra forma, consciente o inconscientemente, las personas, los adultos, a veces declaramos cosas sobre los niños, y los niños lo absorben como esponja. Y muchas veces se causan tantos daños. Y ahí uno tiene que reconocer o hacer su mea culpa como padre, como madre, y a veces los hijos nos reclaman de cosas que nosotros hemos dicho o hemos hecho, a veces, como le digo, conscientes, otros inconscientemente, a veces por heridas que a lo mejor uno también trae. Probablemente su padre también tenía algunas heridas que lo hicieron descargar su rabia, su ira en contra suya. Sin embargo, eso no justifica, claro, obviamente no justifica la forma en que fue tratado. Por otro lado, doy las gracias al Señor por haberlo cuidado, por haber puesto ese temor de no haber avanzado, claro, y haber ido más allá. Sí. Así que doy gracias al Señor por eso, porque a pesar de que en ese momento no lo conocía, veo al Señor ahí guardando su vida. Yo creo que viendo y acompañándolo ahí aún en ese dolor, lamento, y cuando usted contaba eso del evento del supermercado, hoy un dolor muy, muy grande, esa humillación, ese hacer pasar vergüenza, que claro, uno lo puede esperar de cualquier otra persona, menos de su familia tan cercana como es el Papa. Repito nuevamente, uno no lo juzga, pero tampoco se justifica la forma de actuar.
pero sí muestra el daño que como padres podemos causar a nuestros hijos. Y eso es tan importante poder concientizarlo ahora con que somos padres. Yo le quería decir, agregar un poquito más tarde, ¿sí? de que eso que pasé en el supermercado, yo lo tuve por mí muchos años. Sí. Sabe que me voy a saltar un poquito. Una vez hicieron un evento en ese lugar que ya no era supermercado, ya era adulto. Yo cuando me senté ahí para ese evento que hicieron, me vino todo el recuerdo, porque ahí era donde yo sufrí. Claro. Y el Señor ahí en ese lugar dijo que Él iba a sacar cosas que me habían pasado en la vida de muchos. Wow. Él los llevaba al mismo lugar. Qué genial. Y a mí me llegó a ese lugar. Y en ese lugar yo recibí una sanidad. Wow. Ahí aprendí de que los papás los dan lo que ellos pueden nomás. Claro. Los papás son imperfectos. Él me dio lo que yo pudiera. A lo mejor él en su ignorancia, él me trató mal y con el tiempo cuando ya estaba adulto, parece que se le olvidó porque yo le pedí perdón a él y le pedí perdón porque yo quería sanar mi corazón, no quería odiarlo, no quería amar, porque las raíces de amargura son muy fuertes. Exacto, produce mucho daño. Y Dios me llevó a ese mismo lugar y Dios sanó esa parte que yo estaba herida de muchos años. En ese mismo supermercado. Wow. Qué espectacular. Ahí yo sentí algo tan fuerte ahí en ese tiempo, en ese evento que yo como que hubo un descanso. Fue un evento cristiano ese que se hizo ahí. Sí. Wow. Ahí. Wow. Sí. ¿Y hubo alguna palabra, alguna predicación que Dios usó para... Claro, porque ahí el predicador decía que Dios siempre a veces nos lleva a los lugares donde uno sufrió para sanar. Exacto. ¿Ya? Entonces a mí, la casa que era de mis papás, donde todos nacimos, todos nos queríamos, era tan pequeña la casa que yo un día fuimos a verla porque un hermano mío se quedó con ella. Se la vendieron a él. Y fuimos allá porque la iban a restaurar. Yo entro a la pieza, que era una pieza de 6 por 7, y ahí dormíamos 8. Wow. 8. Yo dormía siempre con mi hermano mayor era el que dormía con todos los más pequeños, los demás dormían de a 3, unos para los pies, pero era algo de niño, pero Dios me llevó a ese lugar, porque en ese lugar, en esa casa, yo desde muy pequeño, yo sufrí, lloré mucho. Claro. Y justo en un rincón de esa casa, yo llego ahí y Dios me quebrantó. Dios me quebranta tanto, tan fuerte, que yo lloré y recordé cuánto lloré al rincón, lloraba. Yo quería ser grande para irme, yo quería tantas cosas que yo no hice cuando niño, que me restringieron. Y yo miraba esa muralla y ahí Dios me restauró. Me dijo el Señor que Él, y ahí también recordé lo que había dicho este hermano, que Dios nos lleva a los lugares donde uno sufrió y ahí mismo lo restaura. Y me sacó esa herida también de mi corazón, porque yo era de recordar y yo lloraba. Claro. Yo contaba esta historia, que es una historia real, que Dios está involucrado, yo lloraba. Y los que estaban conmigo lloraban, porque en mí no había sanidad. Claro. No había una sanidad en mí. Y yo le pedí tanto a Dios, pastor y pastora, que sacara la tristeza de mi corazón cuando yo cuente historias mías de mi vida, porque yo no quiero como hacer llorar a nadie. ¿Y cómo yo lo podía saber? Cuando él dijo, cuando tú cuentes
lo que tú pasaste y lo que hice contigo, y haya un gozo en tu corazón. Claro. Eso es sanidad. Wow. Porque el recuerdo te hace llorar, pero a veces el recuerdo te hace fuerte. Porque uno piensa y dice, Dios me sacó de ahí. Así es. Porque gracias a Dios no soy ningún resentido ahora. De ver ahora, y le doy gloria a Dios por mis hijas, a pesar que fueron 3 mujeres y se nos fue el varón. Yo sé que está en la presencia de Dios también él. Y yo siempre con mi esposa cubrimos a nuestros hijos, cubrimos siempre de no permitir que hayan alrededor de ella gente que puede hacerles daño. Claro. Fuimos como protectores de ella en el sentido de que nosotros no hicimos lo mismo que no hicieron nosotros. Claro. Y si nosotros ahora no somos padres perfectos, no somos perfectos, pero Dios puso esa capacidad porque sabía que en ellas también había algo que Él iba a hacer. Sin duda que todo lo que vivió lo va, mejor dicho, le va construyendo una identidad muy atrofiada, muy dañada, una identidad corrompida por la maldad, por las torpezas probablemente de los adultos que, como usted lo dijo, después el Señor le hizo entender que y le habló que hicieron lo que pudieron y dieron de lo que tenían, como decía mi esposa, probablemente ellos vivieron también esas mismas experiencias dolorosas. Su padre a lo mejor también fue maltratado cuando niño, entonces simplemente de la abundancia, como dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, o tal es su pensamiento, tal es su corazón. Entonces, sin embargo, aunque tan atrofiada esa identidad, tan deteriorada, sin embargo, el amor de Dios es tan grande, tan vasto, que pudo haber dicho como el salmista en el Salmo 27, que aunque mi padre y mi madre me faltaran, con todo Jehová me recogerá. Y me emociona ver la intervención de Dios, cómo lo lleva al mismo lugar donde quedó puesta una marca de vergüenza, una marca de humillación, una marca de dolor, a ese mismo lugar donde fue marcado por eso, Dios lo lleva para ponerle una marca de bendición, una marca de vida, una marca de sanidad, donde fue marcado, el de esa casa, donde fue marcado por la orfandad, por el dolor, por el abandono. Dios lo lleva para marcarlo con el amor, con la vida, con la gracia y el favor de Dios. Quisiera preguntarle, ¿eso ocurrió cuando ya usted era padre o ocurrió antes de ser papá? Cuando yo era padre. Cuando ya era padre, porque nosotros nos casamos en el 85 con mi esposa, por ahí por el 98, 2000, empezamos a ir conocimos a Jesús. Tuvimos un trecho largo con nuestra hija. Y en ese trato largo con nuestra hija, ahora nosotros podemos entender que Dios estuvo con nosotros siempre. Claro. Él nos libró de muchas cosas que en ese tiempo no lo podíamos percibir porque no lo conocíamos. Claro. Y tuvieron tiempos difíciles como matrimonio, en el sentido de que nosotros vivíamos, éramos un matrimonio que nadie deseaba lo bueno para nosotros. Que ellos, cuando yo me casé con mi esposa, los dieron un par de meses nomás. Se van a separar. Siempre hubieron terceros que empezaron a hacernos daño.
vivieron terceras personas, vivieron nuestra suegra, mi suegra, ella nos echó 3 veces de la casa, mi esposa embarazada de mi primera hija, con 7 meses, nos echó a los 2, nos fuimos, los paramos en una esquina, mirando para dónde nos vamos, y yo agarré una fresada, eché todas mis cositas, me parecía el Chavo del 8, en la esquina con mi bolso, Claro. y tiritando los dos, mi esposa embarazada de mi hija, ella maldició a mi hija, la maldijo a mi esposa, nos maldijo ella como mamá, abuela, y fuimos a nuestra casa a estar un rato ahí porque había que buscar dónde irse. Y en ese tiempo podía mi esposa haber perdido la guagua con todo eso que pasó, y la desesperación de uno mismo de no poder hacer nada, de sentirse tan mal, y sigue la familia haciendo daño, sigue la familia causando dolor en las personas. Y fuimos a donde una hermana de ella, y ahí ella nos acogió, y ahí estuvimos harto tiempo. Nosotros fuimos con mi esposa bien perdonadores, porque después volvimos otra vez con ella, con mi suegra, volvimos otra vez, vamos Pato, ya para allá iba yo otra vez, y lo vuelve a echar otra vez, y después la última vez, ya cuando lo volvió a echar otra vez, ya había otra hija, y después, cuando la última vez, ella no hace volver porque ella tenía un cáncer. Tuvo un año con cáncer y estaba sola ella. Y ella le pide a mi esposa que acaso nos podíamos ir con ella para allá. Yo le dije a mi esposa que sí, pues vamos, le dije yo, si tú harías lo mismo si mi mamá estuviera enferma. Ella me dijo que sí, ya vamos. Y fuimos y estuvimos, mi esposa la cuidó un año. Con Daniela, esperando a Daniela todavía, la hija, la segunda hija. Ella, mi esposa hizo todo con ella, con esa mamá que fue indiferente con ella. Ella hizo lo contrario con ella, la cuidó, todo. Yo, mi trabajo, donde yo trabajaba, todo para ella, todo. Yo llegaba a mi casa y le decía, mi esposa, ahí está el sueldo, ahí ve tú con tu mamá nomás. Hace todo lo que ella necesite, cómprale nomás. Claro. Yo el tiempo en que anduve más mal vestido en mi vida, yo ahí. Era burla en mi trabajo también. En mi trabajo yo llevaba una toalla que yo veía para el otro lado, de delgadita que era. Hermano Juan, estaba pensando con toda esa imagen paternal, lo más probable es que se dificulte mucho ver a Dios como papá, y se dificulte mucho buscar a Dios. Entonces, como que me viene la inquietud. ¿Cómo fue que Jesús lo empezó a atraer? ¿Cómo lo empezó a cautivar el Señor? Siendo que se complica, se dificulta mucho cuando una persona ha sufrido de esta manera, ha sufrido quebranto paternal, quebranto maternal, se dificulta cuando ha sufrido orfandad, se dificulta mucho que uno mire a Dios. Entonces, quisiera que nos compartiera cómo Dios lo empezó a orillar, cómo Dios lo empezó a cautivar, a llamar la atención por último. Eso fue cuando nació mi primera hija. Fue una oración, unas simples palabras que yo le dije a Dios. Señor, le dije yo, Dios, le dije yo, que el primer aliento de vida que reciba mi hija, que sea el tuyo. Wow. Eso dije yo. Pero Dios lo puso. Yo sé, ahora entiendo que Él lo hizo. Claro. Porque mi hija tuvieron problemas para nacer también ella, como la primera hija.
pero gloria a Dios que todo salió bien. Y con la segunda hija lo mismo, repetí, y con la tercera, con Fabiola, lo mismo, repetí. Era como algo que me quedó marcado, que yo decía, si el aliento de Dios lo recibe ella primero, es porque mi hija van a estar bien. Claro. Y Dios empezó a cautivar de a poco en mi vida, porque yo también, pastor, quiero responder esa pregunta, que como yo a Dios nunca, cuando a mí me empezaron a hablar de Dios Padre, yo ahí como que no, para mí era Dios nomás. Claro. Que Dios Padre para mí no dije yo lo mismo, a lo mejor me va a humillar, Claro. a lo mejor me va a sentir solo, a lo mejor, no sé, yo me sentí castigador, y todo eso es que uno piensa. Entonces yo pensaba en mi corazón, nunca fui católico, nunca fui a una iglesia católica, pero tuve un tiempo pensando que las personas que van a la iglesia católica son las que han tenido una buena relación con su mamá. Por eso buscan la Virgen. Ellos rezan a la Virgen y creen en la Virgen y se aferran a la Virgen. Yo dije, porque mi mamá para mí era todo. claro. Entonces algún día pensar que mi mamá iba a morir, yo no me digan que mi mamá va a morir ya siendo adulto. No, mi mamá no, porque yo amaba a mi mamá, no, yo lo primero que hacía era ver a mi mamá, después iba para la casa. Porque yo la veía, ella me aferré tanto a ella, creía ser un protector de ella yo, pero yo decía, claro, los católicos son católicos y fieles, están ahí todos los domingos y todo porque ellos tienen una buena relación con su mamá. Y los cristianos, los hombres evangélicos que hablan del papá, de Dios, ellos tuvieron buena relación con su papá. Entonces yo decía, sí, yo debiera ser católico, pues. Yo debiera ir a pedir trabajo a una iglesia católica y yo estaría feliz ahí. Yo limpiaría los santos, le iría a comprar las cuñas, eran imaginaciones mías. Claro. Eso es lo que yo tenía como relacionado. Pero Dios Padre, cuando a uno se le revela la paternidad, que ahí nada que ver el papá terrenal con el Padre eterno. Wow. Y ahí cuando uno sale de esa línea de Padre terrenal, Padre eterno, el Padre perfecto, el Padre bueno, el Padre castigador, pero a la vez sanador, el restaurador, no el Padre castigador que se quedó callado y uno no sabe por qué le pegó. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ese lugar de poder ver a Dios como ese papá amoroso, a esa revelación? ¿Qué pasó en el camino? ¿Que escuchó predicaciones? ¿Dios le habló directamente al corazón? ¿Hubo personas que Dios tomó para que le mostraran ese amor? ¿Cómo lo hizo el Señor? Varias huellas que he escuchado y hermanos que le doy toda la gloria a Dios, los bendigo, los hermanos que han hecho huellas, porque yo los he escuchado venir de Domitila y varias, muchos, que han pasado por esa iglesia pequeña que se llama Poder. Genial. Y ahí en ese lugar, lo primero que vi, el pastor de esa iglesia, cuando me vio, hubo una alegría en su corazón. Me dijo, oh, Patricio, ven, y me abraza él. Me abrazó de una manera que él me dijo que yo me parecía mucho a un amigo de él. Pero eso era mentira, porque Dios puso eso en él. Sabe que él me dice, bienvenido, Patricio, y cada vez que yo entraba, él era una alegría verme.
tiene una alegría, y eso a mí, por eso yo cuando abrazo a alguien, yo le pongo la cabeza en su pecho, cuando abrazo a un varón lo abrazo, le pongo mi cabeza en mi pecho, porque yo sentí eso en ese momento, de que yo necesitaba ese abrazo. Qué importante. Un abrazo paterno. Qué importante que los varones seamos hospitalarios con los varones. Y entonces, pastor, ahí fue... Perdón, en cierta medida, al ser hospitalarios los varones y recepcionar o recibir bien a una persona que viene, a un varón que viene por primera vez, le estamos mostrando el amor de Dios, el amor del Padre, revelando, mostrándole a un papá distinto. El pastor probablemente no tenía ni la menor idea de su historia de vida, ¿no es cierto? Sin embargo, ese abrazo, esa alegría, esa sonrisa con la que lo recibió, le mostraron a Dios como un papá distinto, como lo que es verdaderamente papá. Y voy a decir su nombre para que si algún día que también me escuche. Lo honramos, sí. Y yo le digo que él era Joel Caster. Genial. Era el pastor de la iglesia Oreb, también de la iglesia Sion. Era la madre en la iglesia Sion. Y él fue algo importante ahí en mi vida, porque cada vez que yo lo veía por ahí, aún no estando en Oreb, él me veía, me decía, Patricio, me abrazaba y me decía él, Patricio, ¿estás con el arado? Sí, le decía yo, toma el arado sin mirar atrás. Wow. Después me dijo, Patricio, cuando tú estés mal, canta este himno. Le dije yo, ¿cuál himno? Cuán grande es Él y por qué Él vive. Triunfaré mañana. Dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Esa cántala, dijo de todo corazón. Y él me enseñó, pastora, a que yo volviera al vientre de mi mamá y de eso empezar a orar yo. A pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a los que me hicieron daño. Y yo empecé desde que nací, desde que estaba en la guata de mi mamá, yo decía a lo mejor no era deseado. Cuando nací, cuando Dios me libró de la muerte, cuando fui maltratado, cuando fui avergonzado, y Él me dijo, anda paso a paso en tu niñez, en tu juventud, ahora que estás casado, ahora sí, eso sean tus oraciones. Y ahí vaya a ver, Él me dijo, algún día Dios algo va a hacer contigo. Él va a ir sanando, va a salir tus heridas. Y yo ese pastor, yo lo amo. Honramos su vida. Porque fue, bueno, me hace llorar. Sí, me hace llorar. Sí, por supuesto. Y lo amo y yo sé que pasaron situaciones en su vida, pero Dios lo honra. Porque fue bueno. Porque hizo lo que Dios puso en su corazón conmigo. Y sé que hay una mujer también que de la misma iglesia Oreb, que Dios usó para que lo condujera a Jesucristo. Sí, ahí también cuando fui a la iglesia Oreb, yo tuve como 3 meses con ganas de recibir a Cristo en mi corazón y nadie me decía nada. Yo llegaba a la casa de mi esposa y le decía, pucha, yo quiero recibir a Cristo, ¿cómo lo voy a hacer? Le decíamos a los hermanos, y luego un hermano dijo, ya, el domingo vamos a preparar todo, y el pastor va a hacer el llamado, y ahí va a ir adelante. Yo le dije, yo me voy a arrodillar, y el Señor, que me toque, que me transforme, que saque, todo eso es lo que yo quería. Claro. Y llega el día domingo, yo iba pero feliz, y dicen, pastor no vino hoy día. Wow. Una semana más. Yo sé, y si Jesús viene,
me voy a ir al infierno. Y eran cosas que me pasaban. Y determinado llega a la casa una hermana, que también estuvo ahí en Oreb. Y mi esposa le cuenta, y ella dijo, ¿y cuál es el problema? Hagámoslo ahora mismo. Ya, pues le dije yo. Le dijo, quédese sentado nomás. Y empezó ella a orar por mí. Yo declaré que yo era pecador, que ahora yo quería que Jesús fuera, entrara en mi corazón y que Él fuera mi amigo, que ahora yo podía conversar con Él como converso con un amigo. Y ella me mostró muchas cosas también ahí, cómo yo hablar con Dios, que no era un Dios lejano. Ella me mostró que ahora yo tenía acceso de hablar con Dios como hablo con un amigo. Y yo decía, qué bueno. Y ahí acepté a Jesús en mi corazón y el domingo que pasó después yo andaba medio feliz. Y ahí llega el pastor. Ahí llegó el pastor. Pero yo le dije, bueno, llegó ahora, no tenía idea, porque si él hubiese sabido, él habría ido a la casa, lo habría hecho. Y yo le dije a él que cuando cantaron la canción Cuán grande es Él, cuando yo recién llegué ahí, eso a mí me movió todo. Y él todos los domingos colocaba Cuán grande es Él, porque me estaba dando ahí. Yo pegado en la muralla de la iglesia y él tenía un vozarrón, parecía hombres de guerra cuando cantaban. Eran como 4 varones que cantaban, pero muy fuerte. Y después empezó él, y él hablaba como gringo, así porque le decían el gringo, pero hablaba así como que fuera gringo. Decía, hoy vamos a cantar un himno para que le gusta el hermano Patricio, Cuán grande es Él. Cada vez que le escucho, yo me acuerdo de ese día, que Dios me puso ahí entre la pared ahí, como en la espada de la pared ahí, y cuando yo me viene algo hermoso a mi vida. Y yo ahí yo le decía al Señor, Señor, yo soy un terreno que tiene mucha maleza, mucha piedra, roca, mucho. Sé que tú quieres edificar algo ahí y hay que sacar muchas cosas. Un terreno hay que prepararlo, sacar la maleza, limpiar, tal vez sacar tierra y poner tierra firme para hacer los cimientos. Y yo, todo lo que él empezó a pasar en la vida como cristiano, las cosas que lo iban sucediendo en el camino, yo me costaba, pero en el fondo yo decía, sí, pues si el terreno mío era tan sucio, que él todavía está sacando. Y yo le decía, Señor, aunque me falten 2 años o 3 años para morir, yo quiero disfrutar de lo que tú vas a hacer en mi vida. Pero antes yo voy a tener esa paciencia de poder anhelo los momentos en que Él haga en mi vida. Y yo en muchos lugares donde yo estuve, sí Dios me honró mucho, y siempre he sido querido con mi esposa en la iglesia donde hemos ido. Hemos sido queridos sin hacer nada, a veces nos quieren mucho, nosotros también demostramos también lo que ellos hacen con nosotros. Entonces, yo cuando el versículo que a mí me movió de hace muchos años fue Jeremías 3, 33:3. Clama a mí. Para mí eso era el número de su celular, el número de su WhatsApp, el número de su número de emergencia que usan aquí los bomberos, los TDI, los carabineros. Él me dijo que ese número era su número, pero yo no tenía para qué esperar, sino que él estaba ahí. Entonces yo cuando lo busqué era Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, yo quedé con eso
con ese versículo en mi mente, dije yo, para buscar a Dios no tiene que ser un lugar específico, sino que Un donde lugar yo esté va a físico, estar Él. ¿no? Mm. Claro. Y de ahí empecé a recordar yo que los idólatras tienen que ir ellos, donde está ese ídolo. Ellos tienen que ir allá, porque si no van, no vale. Y yo decía, pero si Dios me está diciendo ahí que clame a Él y Él me responderá, pero ¿qué? Y Él me fue enseñando que en todo, aún en mis decisiones, Mm, aún en lo que quiero hacer mañana. Uno le pregunta a Dios, Señor, mañana yo no lo conozco, pero tú sí. mm. Yo voy a hacer esto, que lo haga para ti. Porque yo cuando trabajo, pastor, yo trabajo en construcción, soy carpintero, tengo el oficio de Jesús, carpintero. Él es mi maestro. Claro. Entonces yo cuando hago algo y no se me ocurre en mi cabeza, yo digo, ese soy yo. Pero ahora, Señor, ¿cómo lo hago? Y voy y lo hago y me queda, pero y yo digo, tú estuviste metido aquí, Señor. Eso. Yo no lo había hecho. Trabajo con un hermano yo, porque de repente hago algo y mi hermano me dice, buena, que soy inteligente, le digo yo, no. Y uno que pone algo en mi cabeza. Porque yo no sé nada, pastor. Yo le doy gracias a Dios. Decía usted, hermano Juan, que Dios lo hacía ver como un terreno con mucha basura, con muchas cosas, y que Dios estaba sacando, limpiando, raspando, sacando la maleza, todo eso que fue sembrado, destructivo. Y entre eso, Dios, en esa limpieza, Dios fue sacando también el dolor hacia su padre, sanando a lo mejor la rabia que en algún momento, sacando todo eso hacia o esos recuerdos, por último, esos recuerdos negativos, dolorosos, Dios los fue sacando y usted tuvo la bendición de que su padre, primero, de poder conversar con él, perdonarlo y que él lo escuchara, y tuvo la bendición de que su padre también aceptara a Jesús. ¿Cómo ocurrió ese momento? Debe haber sido un momento épico, tremendo. Sí. Ahí empezó como todo ahí. Fue que mi papi lo llevaron al médico, le encontraron un cáncer a los pulmones porque él fumaba mucho. Fumaba. Y entonces tuvo una crisis de ahogamiento, de falta de aire por el asunto del cigarrillo, y cayó al hospital. Como mi esposa hacía poquito tiempo que ella iba a la iglesia, oré, de ahí era ese médico, de ese lugar. Entonces ella se encontró con él allá y le dijo, ya, y le hizo todos los movimientos y ahí supo que era de allá de la iglesia y él tuvo más contacto con él, lo vieron y él fue a verlo a la casa. Tuvimos el privilegio de que él fuera a nuestra casa con mi mamá y él pidió permiso, sí, ahí dijo, yo pido permiso, quiero orar por él. Yo no tenía idea de lo que era orar, nada todavía, no sabía, ni siquiera veía que cerraban los ojos, no veía que los cerraba. Claro. Y él oró por él, oró, y después que hizo la oración, mi papi recibió a Cristo en su corazón, ahí yo no tenía idea de lo que era. Y van, y al otro día mi papi se levanta. Y no podía comer nada, y andaba comiendo pan. Tengo hambre, decía. El doctor fue a verlo y lo vio así, y él dijo que fue un milagro. Porque mi papi debía de estar en el hospital, no en la casa. Y él le puso
una inyección multivitamínica, me la puso para que él empezara a tener fuerza y poder comer, y después no había que lo mandara para comer. Y ahí Dios hizo un clic en mi mente. Y vi eso en mi papá. Después yo, en la iglesia, después cuando fui a la iglesia y acepté a Cristo en mi corazón ayer, yo empecé a darle gracias a Dios por lo que ha hecho con mi papá. Y yo le pedí perdón a él, me perdonó, quedamos bien, yo quedé tranquilo, quedé bien de que él me decía, hoy día fui a la iglesia. Y yo lo veía, yo le decía, Señor, toda la vida malo. Tenía un santo que no lo dejaba ni por si acaso. Y ahora, salvo. Y Dios me muestra los dos que estaban crucificados con Jesús a cada costado. Él decidió decir sí. Y el otro decidió de hablar lo contrario de Jesús. Entonces, mi papi fue uno de esos. Y ahí él murió, mi papá. Ese mismo pastor de Orén me dijo, anda al hospital, háblale al oído, él escucha, aunque esté ahí consciente. Yo le hablé de ese hombre que estaba crucificado al lado de Jesús, le dije, papá, acuérdate de él. Él dijo, Jesús, acuérdate de mí, y él dijo, hoy estarás conmigo. Y en unos media hora él murió. Y él se fue con el Señor. Y fue una alegría. Una alegría fuerte, fuertísima. Era tan la alegría que yo tenía que era, decía yo cuando yo me muera lo voy a volver a ver. Yo ya cuando yo lo vea arriba, ya no tengo nada que pedirle perdón, porque eso lo pedí en vida. En vida. Y eso para muchos también es fuerte cuando se muere la persona, el familiar, la mamá o la hermana, y después vienen los arrepentimientos y se sienten como que ya no pueden pedirle perdón. A un hermano le pasó, entró en depresión cuando murió mi mamá, cuando él empezó a sentir miedo, pánico, de todo, porque él había sido muy malo con mi mamá. Y me mandan a llamar a mí, yo converso con él y le digo que él puede pedirle perdón a Dios por mi mamá. Y él lo hizo, sanó eso que tenía en su corazón. Y después me tocaba a mi mamá, que también fuera hija de Dios. Con mi esposa íbamos todos los viernes a una oración que se hacía en la iglesia, todos los viernes en la noche. Y ahí orábamos por ella con nombre y apellido con las personas, nombre y apellido, que el Señor las toque, que mande un instrumento, manda una persona, no quería ir yo que mandara, porque mi mamá se enojó conmigo, tuvo 5 años enojada conmigo, y yo no entendía por qué. Se perdió de ver a mi hija y todo. Era porque si yo no quería sentir cuando ella muriera. Yo no iba a soportar ese dolor. Me hizo enojarme con ella. Pero yo en el fondo yo orábamos con mi esposa, todos los viernes orábamos, y un día llegan y golpeé la puerta y una cuñada me dijo, mamá, tú sabes, pues me dijo, se murió. Yo me voy a la pieza, me arrodillé y le dije al Señor, si mi mamá no se fue al cielo contigo, yo no voy nunca más a una iglesia. Si yo oré con mi esposa, tu palabra dice que ninguna oración es en vano. Todas las oraciones las escuchas. Sabe que yo me arrodillé, lloré un poco y nos fuimos donde estaban, de ahí trajeron a mi mamá. Yo estaba muy triste. Y un hermano mío se acerca y me dice,
te tengo una noticia buena. ¿Cuál será? Mi mamá hace una semana que recibió a Cristo. Fue la alegría más grande que hubo en ese velorio. Yo parecía que era el más alegre. Los otros estaban llorando y yo el más alegre. Yo la miraba y era como que ella estaba durmiendo. Y murió de un infarto ella. Y estaba como dormida, y yo la miraba y me ponía feliz, le daba gracias a Dios, le dije a mi esposa, toma a las niñas y vámonos para casa, vamos a dormir, el otro día venimos porque no vamos a estar todo el día, lo haría un cajón ahí. Y habla así, mamá, así, ¿no? Ella no está ahí, es su cuerpo. Claro. Y el hombre, y lo íbamos con mi esposa, después lo fuimos a la iglesia, lo fuimos a enterrar, y yo dije, el cuerpo se entierra, pero su espíritu se lo llevó el Señor. Exacto. Así es. Y eso, Dios ahí me fue dando más impulso en buscarle a Él. Eso es lo que pasó, que Él empezó como a escudriñarme de a poquito, como dicen, cuando uno quiere aguayar a alguien. Yo empezó como de a poquito, como cuando como que las viejitas antes le daban mate a uno y le daban el mate para allá para aguayarlo. Claro. Y Dios empezó a hacer bonitas cosas en nuestras vidas. Mi esposa y varios familiares de ella recibieron a Cristo por parte de ella. Ella le hablaba de Dios y como ella le hablaba tanto que ella caía. Pero Juan, es impresionante cómo Dios vino y le amó con ese amor eterno que nos muestra la palabra de Dios. Y ese amor trajo sanidad a su vida, a su corazón, restauró su identidad original, eliminó esa identidad dañada, atrofiada, la sepultó el amor del Padre y empezó a florecer esta nueva identidad, que no es nueva, es la identidad con la cual fuimos creados. Amén. Y que el pecado lamentablemente la deteriora o levanta una identidad que usurpa en cierta medida esta identidad original, pero en Cristo todas las cosas son restauradas y entre ellos somos restaurados nosotros a la identidad original. Y Dios hizo eso en su vida, se llevó a la orfandad, eliminó la soledad, la vergüenza y irrumpió el reino de Dios también en la familia, en su padre, en su madre y en otros familiares. O sea, el reino de Dios entró con todo, avasalló y trayendo orden, trayendo lo que trae el reino de Dios, justicia, paz y gozo a la vida. Hemos tenido un tiempo tremendo. Quisiera que por el tiempo ya se nos está yendo muy rápido, poder finalizar quizás con ya viviendo en Cristo, viviendo en esta, edificándose en esta nueva identidad, en la identidad de hijo de Dios. Sufrió un tema con el corazón, debió enfrentar el valle de la enfermedad, de una forma así muy, muy fuerte, muy de repente también imprevista. Sin embargo, en todo ese proceso, en todo ese valle, como dice el Salmo 23, usted vio la mano de Dios. Amén. ¿En qué maneras usted vio a Dios en medio de ese proceso? Yo lo vi en el momento en que yo, cuando me dio el infarto, el dolor, mi esposa a mí me dio, porque yo estaba acostumbrado a que me dieran dolores. Y se me pasaba, cuando me daban los dolores, yo empezaba
Pensaba yo, por tu llaga nosotros fuimos curados, yo me voy a morir cuando tú quieras, Señor, no con él, yo no me voy a morir, si tú quieres que yo me muera de esta enfermedad me voy a morir, y empezaba como a reclamar y se me pasaban los dolores. Pero Dios quería algo más. Y ese día me dio a mí este dolor fuerte que quedé ahí. Mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Y yo nunca quería contar nada porque no quería yo que mi familia se preocupara de mí. Mi esposa fue a comprar a donde un hermano y le preguntan por mí. Le dice, ¿y cómo está? Ahí está, dijo, le duele el pecho y ahí está el porfiado, no quiere que le digan nada. Y mi hermano va y le dice a su esposa, anda a verla, anda a verlo. Y ella, como era, mi cuñada es como paramédico, ella vino al tiro, porque ella mantiene al tiro. Viene, le toma la presión aquí, me dice, no, hay que llevarlo al tiro nomás para el poli, porque esto es, dijo, es algo al corazón. Y mi hermano va, el auto me lleva. Del poli, me toman ahí, tiene un infarto, ya me ponen las cosas para prepararme y me llevan al hospital, me tuvieron adentro en observación hasta las 11 de la noche y una doctora que de apellido Correa, ella dijo, no, ahí yo me lo llevo para observación. Wow. Porque me veía que seguía con la arritmia y todo eso. No puedo, dijo, ver que él está así. Y le dijo a mi esposa que estaba mal y que hay que llevarme. Y ella me tomó a mí y ordenó que me llevaran adentro. Y me observaron como 15 días. Esos 15 días tuve muchos ángeles por alrededor mío hablándome, que Dios, que el doctor, uno del grupo de los doctores que iba ahí, me hablaba y me decía que Dios iba a orar ahí, que yo tenía que tener fe. Empezaron ahí, me iban a operar en ¿cómo se llama? En Concepción, y después que no, después que sí, estaba ahí yo empezaron a hablarme de cómo era la operación, qué es lo que me iban a hacer, qué es lo que iba a sentir, todo. Dios me fue preparando en esa área que cuando a mí me pasaba eso, yo sabía que eso ellos me dijeron que yo iba a pasar eso. Entonces vino el grupo de cirujanos ahí, se acercó a mí, había unos cristianos, también el hermano de la pastora estuvo también ahí, estuvo también involucrado ahí. Yo lo quiero mucho a él y no se me ha olvidado. Sí. A veces lo veo muy ocupadito ahí en la iglesia, pero yo quiero que cuando esté en tiempecito quiero abrazarlo, nada más que abrazarle, nada más. Sí. Entonces, estaba en ese grupo de cirujanos y eran cristianos. Wow. Y una mamá de ese cirujano, cristiana ya madura, para no decirle de edad, son maduras, varias mujeres maduras. Cuando a mí me fueron a operar, ellas oraron en la noche. Estuvieron orando por mí. Incluso una tenía un video mío de cuando me estaban operando. Y después que salí del pabellón, hubieron complicaciones en mi vida, pero Dios dijo, voy a poner complicaciones para que un pueblo se mueva en oración. A veces el pueblo está rojo para orar, y que habían varias iglesias orando por mí. Sí. Y de ahí supe que el grupo era de cristianos, y un doctor se acerca y me dice que él se encomienda tanto a Dios, porque dice que él con el bisturí puede cometer un error y la persona se va. Y él tanto pensaba en mí como pensaba en mi familia. Porque la alegría fue de él, es que salí del pabellón vivo y que tenía que estar 48 horas para ver si resistía. Y ahí Dios me empezó a mostrar muchas cosas. Me decía Dios que todas las enfermedades, casi todas las enfermedades eran espíritus. Porque él cuando le decían, dice la Biblia, cuando le trajeron muchos enfermos, mancos, sordos, cojos,
y también endemoniados. Ya, había de todo. Entonces mostraba que esas enfermedades que me mostró me nombró muchas enfermedades que me decían que eran espíritus. Que esos espíritus vienen, ¿a qué vienen? A matar a sus hijos, a matar la creación de Dios, porque todos somos su creación y Él nos ama, y Él nos odia. Es tan fuerte uno que te ama y otro que te odia. Y ahí andamos en medio. Y ahí andamos en medio. Es como que el vecino el vecino de acá te odia y el vecino de acá te ama. Uno sale a la calle y se encuentra con que no le ama. Obvio que va a hablar cosas malas y a desear lo peor. Pero el vecino bueno lo mejor. Entonces, pastor, ahí Dios hizo un milagro muy grande que yo me recuperé rapidito. El tercer día yo estaba en la casa. Wow. Y justo, pastor, y yo decía, Dios lo hizo todo preciso, que fue justo el día de la resurrección, cuando yo al otro día amanecí. Como resucitó igual. Claro. Y andaba con la túnica blanca yo, que el kinesiólogo me paseó por el pasillo, un pasillo largo, y yo iba así, y todos decían, resucitó Jesús. Y me aplaudían ahí todo, y caminando con toda mi sonda ahí. Las vías, claro. Entonces parecía un pulpo. Y me hicieron ejercicio los kinesiólogos, pero espectaculares ahí, habían unos, pero que era, Dios me dijo, ellos son como el Espíritu Santo. Wow. Ellos me decían, vamos Juanito, barría, 1, 2, 3, bien, Juanito, otra más, bien, vamos, tú puedes. Y me iban y yo iba ahí, me encima me llevaban de la mano y tan delicado, me llevaban, me hacían los ejercicios, volvía, bien, Juanito, bien, excelente. Se iban y ahí me dijo él, ellos son como el Espíritu Santo. Nunca ellos van a dejar que tú te caigas. Siempre va a haber alguien que va a querer sostener. Entonces él me iba mostrando en cada situación de ahí, de que Dios estaba ahí, incluso hasta las que le hacían aseo a uno. Decía, ve ahí a Jesús. Sí. Yo veía a ellos, porque yo les preguntaba a ellos, ¿ustedes hacen esto? No, me decían, estamos acostumbrados, esta es nuestra profesión, no se sienta mal, nosotros lo hacemos porque amamos lo que hacemos. Y yo listo, ya. Y yo decía, Jesús era así. Él no tiene el amor ahí manifestado plenamente. Sí. Claro, entonces ahí fue extraordinario ese tiempo, pastor, y la rehabilitación en el hospital, extraordinaria también. Ahí tuve muchos ángeles ahí, muchos Espíritus Santos ahí que me ayudaron. Fue un tiempo de mucha manifestación del amor de Dios y al mismo tiempo un tiempo de mucha intimidad y comunión con el Espíritu Santo, de formación también, de trato de Dios con su vida, y le agradecemos enormemente por compartirnos y poder ver que a veces evadimos tanto los momentos difíciles. Vivimos en una sociedad donde lo único que se quiere es pasarla bien, el bienestar, que no exista dolor, evitar el sufrimiento. Y sin embargo, en los momentos más difíciles, en los momentos de sufrimiento, es cuando más vemos a Dios manifestarse en nuestra vida, cuando más trata Dios con nosotros, cuando más crecemos en el conocimiento de Él, cuando más crecemos en esta relación con Él. Así que le agradezco mucho por compartirnos este tiempo de estar con el Señor en medio de todo eso, y cómo Dios puso tantas personas, como usted lo dice, ángeles, doctores que le hablaron de Jesucristo, que lo animaron,
los kinesiólogos, como el Espíritu Santo, siendo el Paracleto, vamos, vamos. Bueno, Dios puso todo. ¿Sabe? Tenemos ya un tiempo, pero que se nos ha pasado muy rápido. Creo que vamos a tener que hacer otro Huellas con usted, porque parte 2, sí, porque hoy lo vamos a dejar hasta acá. Sí. Y quisiera, esposa mía, que nos compartiera algunas palabras acerca de lo que Dios ha hecho, y luego, hermano Juan, alguna palabra para quienes van a estar escuchándonos y quienes Dios ha determinado bendecirles a través de su vida. Sí, en primer lugar agradecer a Dios. En segundo lugar, como yo decía anteriormente, agradecer a hermano Juan por su disposición y quedarme con algo que me marcó durante todo el relato, que fue esa capacidad que Dios le entregó de poder perdonar, esa sensibilidad de poder escuchar al Señor y esa disposición, o más bien dicho, esa capacidad de tomar una decisión, creo que esa es la palabra, de tomar la decisión firme de no repetir la historia, de cortar de alguna forma como esa maldición de maltrato hacia sus hijos. Exacto. En este caso hacia sus hijas. Eso me llamó mucho la atención. Romper esa maldición. Romper eso, claro, porque es muy probable de que su padre lo trató así, porque a lo mejor a la vez a él su padre y a la vez el abuelo, el tatarabuelo, y si seguimos, es muy probable, exacto, como dice la película, como dice, si seguimos buscando, digamos, el hilo de ruptura, dice la película La cabaña, nos llevaría hasta Adán, claro. Pero hay momentos en que nosotros tenemos que decidir, y ahora encuentro la palabra, la determinación de cortar y de decir, yo ya no quiero más esto, no quiero esto para mi familia, no quiero esto para mis hijos. Y en eso veo la mano del Señor, porque cuando toma la determinación, quizá aún usted ya aún no estaba con Cristo en su corazón de una manera como más explícita, sino que Dios lo estaba buscando y Dios le estaba dando luces de lo que tenía que hacer. Y eso me llama mucho la atención del amor de Dios sobre usted, sobre Clarita, sobre sus 3 hijas, el poder determinar, cortar una actitud, conductas, vicios, hábitos, ya específicamente como este asunto del maltrato. A lo mejor usted no vivió este asunto de sentirse refugiado, de sentirse acompañado, cercado por su familia, y sin embargo usted lo hace con sus hijas. Y eso me llama mucho la atención, y doy gracias a Dios por ello. Y es lo que Dios nos permite también concientizar en nuestras vidas. Hay cosas que se repiten generacionalmente en nuestra familia y que tiene que llegar un momento en que Dios nos está diciendo, mira, eso no está bien. Pero la decisión la tomamos nosotros. O sea, yo decido seguir a Cristo. Yo decido creerle. Yo decido cortar con él. La fuerza no es mía. El poder tampoco es mío. Esto es de Dios. Pero yo decido, o sea, yo aprieto el botón y digo sí, y Dios dice, vamos, yo te ayudo. Y está en ese el número 333, el número de Dios, el 333, así como hay un número para carabineros y para emergencias, como usted decía. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es ahí donde el Señor está. Cada vez que nosotros necesitamos la ayuda de Dios, ese es el número.
Y esa es la promesa de que Dios está siempre, siempre con nosotros. Y yo agradezco y honro a Dios y exalto al Señor por ello. Y porque hoy día hay 3 hijas que ya han formado sus familias y que pese a lo mejor a las carencias que pudieran haber habido en lo económico, tuvieron siempre un padre y una madre, una familia, donde guarecerse de cualquier cosa, de cualquier situación, ¿ya? Y eso significó cortar con lo que había antes. De aquí para adelante se hace otra cosa. Y eso significa que en Cristo sí lo podemos hacer. Pablo decía, las cosas viejas pasaron, ¿cierto? Eso sí es. Pablo dijo eso. Dijo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y eso depende mucho de nuestra disposición y de creerle al Señor. A veces decimos, nunca vamos a salir de esto. Yo estoy marcada por esto, o marcado por esto, no es que mi papá era así, es que mi mamá era así, es que mi abuelo era así, etcétera, etcétera. Y no, el Señor nos dice que todas las cosas pueden cambiarse. Ay, me gusta tanto ese si es mi versículo lema, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor me dice, es todo. Por lo tanto, si hay algo que tenemos que cambiar, no va a ser, es probable que yo tenga que poner parte de mí, pero el primer paso es mi decisión. Tu decisión, la decisión de cada uno de nosotros, lo demás lo pone el Señor. Así que yo doy gracias al Señor, doy gracias a usted, Juan, por contarnos su historia, y yo creo que queda mucho todavía. ¿Ya? Igual el tiempo se nos ha avanzado, así que tenemos para un Huellas 2 o Huellas 3, no sé, pero nos queda mucho. Sí, claro, una saga. Claro. Y agradezco su vulnerabilidad, su honestidad, su transparencia y el contar. Generosidad. Sí, y contar muchas cosas que a veces, claro, causan dolor y que a veces remover un poco el pasado causan dolor, pero también darle gracias, darle honra al Señor de poder decir que hoy yo ya me acuerdo de esas cosas, pero ya no me producen dolor, porque tengo la certeza, usted tiene la certeza de que Dios ya obró ahí, sanó ahí, y ya eso es cosa del pasado. Así que muchísimas gracias, Juanito. Bueno, me despido. Sí. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha dado, por ustedes que Dios puesto ese proyecto en su mente, en su corazón, de huellas, porque así el pueblo, en vez de desahogarse, da un testimonio que edifica. Y todos nos edificamos con todos los huellas que puedan haber. Muchos huellas van a crear impacto, pero todos los huellas hacen impactos individuales, a veces en masa. Gracias a Dios, y también quiero decirle a al pueblo que escuchan, a todos los oyentes que escuchan, yo también me aferré mucho a un versículo que yo voy a decir, y con esto termino, que dice en Jeremías 1:5, que dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta de nación. Ese versículo, pastor, me mostraba de que todo lo que pasé, yo como que dije, el Señor me dice ahora, antes que te formase. Él escribió mi historia para llevarla a este momento que yo estoy con ustedes aquí, declarando las verdades del Padre, lo que Él hace con sus hijos, y que a ninguno de sus hijos Él va a dejar tirado. Así es. Cuando Él levanta, levanta. Cuando Él restaura, restaura. Y al pueblo que escucha, yo le doy muchas gracias por este tiempo que ellos también han tenido, de poder escucharme, de poder escuchar lo que Dios hizo conmigo,
y seguirá siendo conmigo. Así es. Así es. Eso, Estamos pastor. totalmente seguros. Muchas gracias. Antes de que usted tocara ese texto bíblico, Dios ya había puesto en mi corazón otro que es paralelo a ese texto bíblico que está en el Salmo 139, que habla exactamente lo mismo. Y creo que Dios tiene una palabra para quienes están escuchando y han pasado por el rechazo, han experimentado abandono, que han experimentado maltrato, que llevan esas marcas, que llevan esas heridas. Y hay un hombre, así como Juanito, un hombre que es llamado David en la Biblia, que desde niño fue rechazado por su padre. Siendo adolescente fue rechazado por sus hermanos en plena guerra. Luego fue rechazado por el rey de la nación. El rey lo persiguió para matarlo. Luego fue rechazado por los mismos hombres que él cuidó, salvó, dignificó, que eran hombres que estaban totalmente apartados de la sociedad, que ya no tenían ningún valor para la sociedad. Él los tomó, los formó, los capacitó, y luego esos mismos hombres los rechazaron. Su propio pueblo los rechazaron las naciones enemigas de otros lugares fuera de Israel. Sin embargo, él escribió: aunque mi padre y mi madre me fallaran, con todo Jehová me recogerá. Y él dijo también: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Wow. Y él dice en el Salmo 139 también, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Me haya pasado lo que me haya pasado, tú me hiciste. Amén. Tú me hiciste. Y esa es una palabra para ti. Dios te hizo, Dios te formó. No eres un accidente, no eres una casualidad. Eres una persona formada por Dios con un propósito de vida. Y dice David: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así de valioso eres, así de importante eres. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida, eres creación de Dios. Amén. Eres alguien formateado por Dios. Como dice mi esposa, en más de una ocasión lo ha dicho: cuando Dios te hizo, rompió el molde. Así es. Eres único e irrepetible. Así que Menos mal. Algunos dirán menos mal. Te bendecimos, Amén. te bendecimos. Amén. Y creemos poderosamente que Dios está hablando a tu corazón y que el Aleluya. Espíritu Santo está viniendo a tu vida y te está cautivando y te está orillando y se está revelando a ti. Así que nos alegramos mucho de poder compartir este tiempo contigo. Bendiciones, hermano Juan, bendiciones a su familia, Gracias. y estamos en contacto para la parte 2 de esta saga, de este Huellas que se viene posteriormente. Amén. Muchas bendiciones a todos y nos vemos en un próximo Huellas.